Bueno, muchachos, buenos días. Gracias por cumplir pues, como la cita. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de los dispositivos de entrada y salida. Será lo que trabajaremos estas dos sesiones. Y las sesiones restantes vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de software, aclarando que no es la más representativa en términos del contenido del curso. Toda vez porque ustedes tienen propiamente unos escenarios académicos que son como los cursos de sistemas operativos, eh, propiamente programación. Entonces, más o menos es conceptualmente unos criterios frente a los tipos de sistemas, que es lo que vamos a estar viendo ya como para ir dando cierre al contenido del curso. Entonces, nos quedan 3, 4 sesiones de clase. Voy a confirmar por acá, 1, 2, 3 y 4 sesiones de clase. Entonces, lo que es el día de hoy y el 13, vamos a estar viendo eh, esos dispositivos de entrada y salida. El 13 les coloco un taller que está ahí en Interactiva, del capítulo 5 y 6. Y ya para el 27 estaríamos concretando qué va a ser la actividad de examen final de clases. Entonces, vamos a dar paso. Sí es muy importante para mí pedirles el siguiente favor. Como se los he estado manifestando durante todo el semestre, este curso tiene una particularidad eh, frente al desaprender las cosas como las tenemos aprendidas. ¿En qué sentido? En que a nosotros nunca se nos olvide la analogía de lo que no es. O sea, saber que no es o que no funciona es igual de importante a saber qué es bueno y qué funciona. Un ejemplo bien sencillo, saber que un restaurante es muy maluco, muy malo, es muy bueno, porque usted nunca iría a él, ¿cierto? O conceptualmente creería uno, se generarían sus reservas para ir a él. Es más o menos esa a lo que les quiero invitar. Entonces, recuerden que a nosotros siempre nos han vendido el modelo de que un computador era la CPU, teclado, mouse, pantalla, impresora. Eso volumétricamente hablando, eso era lo que se veía, eso era lo que usted en el colegio nos vendían como elemento, ¿cierto? Es que le vamos a sumar, acuérdense entonces, ¿qué tenemos? La CPU asciende a un volumen puesto en una mesa y se reduce simplemente a tres elementos principales, ¿cierto? Que son la ALU, ¿cierto? La unidad central de procesamiento y los registros fundamentales. Pasamos ya después a los dispositivos de almacenamiento, entonces los subdividimos en dos grupos, ¿cierto? Que son los de las RAM o las memorias de acceso aleatorio y las otras que son las memorias de almacenamiento permanente temporal, en el sentido que trasciende a su tecnología. ¿Qué quiere decir que trasciende a su tecnología? De cómo o de qué están hechos. ¿Listo? Es importante determinar que hoy día usted puede coger parte de su disco duro y enmascararlo y fortalecer la RAM. ¿Qué quiere decir eso? Usted engaña al sistema y se lo presta ese número de direcciones de memoria y ese contenido de palabras en esas posiciones de memoria, se lo presta la RAM. ¿Ya? Se traslapan tanto las diferentes fases o elementos de la arquitectura que hoy entonces pensarlo de una manera eh, desagregada no es viable. Más aún cuando hay un afán inmediatamente descrito y es cada vez dispositivos más pequeños y con un mejor rendimiento. Y entendiendo rendimiento, y espero que con este curso ustedes no caigan en esa mediatez, muchachos. Rendimiento no necesariamente es velocidad. ¿Listo? Lo vamos a ver enseguida. ¿Listo? Entonces, bajo ese entendido, ya ustedes saben que existen
tres elementos fundamentales en donde todas estas piezas, como elementos físicos, interactúan entre sí a través de un juguete que se llama bus. Y que tenemos tres buses, un bus de control, un bus de dirección, ¿cierto? Y un bus de datos. Esa misma, como esa es la forma en que se comunica la CPU con las memorias, esa es la misma forma en la que los dispositivos mal llamados de entrada y salida se comunican con el sistema. De hoy en adelante, para ustedes, muchachos, todo dispositivo es de entrada y salida. No existen los de salida, no existen los de entrada. Todos, bajo el entendido de esos tres buses, hacen parte de los dispositivos de entrada y salida. ¿Qué es lo otro que también vamos a tener en cuenta? Las velocidades de funcionamiento de los dispositivos Profe, casi siempre ¿me escucha? están por debajo de la velocidad de la CPU. Y eso castiga algo que vamos a llamar entonces rendimiento versus procesamiento. ¿Listo? No es lo mismo el rendimiento que el procesamiento. ¿Listo? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. ¿De pronto alguno iba a preguntar algo? Profe, ¿me escuchas? Sí, sí, cuéntame. No veo la página. Ah, no, todavía no les No. he compartido nada. Ah, Listo, todavía no les voy a compartir. En un momento ya les comparto. ok, profe, gracias. Listo. Muchachos, entonces, ¿qué es lo otro que vamos a tener en cuenta? Y es, ¿cómo esa relación de control, más esa relación de direccionamiento, más ese direccionamiento de contenido, hace que usted, como usuario final o quienes son usuarios finales, materialicen el resultado esperado? Ejemplo, un resultado esperado, un texto que yo tengo visible en una pantalla, que es transitorio mientras esa pantalla esté prendida, mientras esa CPU lo esté alimentando, mientras ese aplicativo esté prendido. ¿Cómo se materializa al trasladarlo a una hoja de papel? O sea, ¿cómo queda impreso y representado ese contenido visto en una pantalla, eh, representado en una hoja de papel? Entonces, ahí es donde juegan los tres elementos fundamentales, que es la relación entre los buses. Todo lo que esté pegado, incluso la misma board es un dispositivo de entrada y salida, pero todo lo que esté pegado de la board después de la CPU, todo, y entiéndase por eso cada uno de los slots que tengamos disponibles es un dispositivo de entrada y salida. Y como su nombre lo dice, la función que cumple es entrarle algo al sistema, ¿cierto? Para que esa salida, ¿ya? Esa salida tenga un propósito o un resultado viable, ¿cierto? Y favorable. ¿Qué es viable? Acuérdense que esto es una relación de unos y ceros. Listo. ¿Qué es favorable? Que no agrede al sistema. ¿Qué es que no agrede al sistema? Que no lo desestabilice, que no lo bloquee. Hay sensaciones de que nosotros dicen, ah, esto se bloqueó. Y no, no es que se bloqueó. Puede que está procesando. Miren, les comparto, yo en estos momentos, en mi puesto de trabajo en la universidad, tengo un servidor. Pues mi equipo de cómputo de mesa es un servidor de 12 núcleos, ¿cierto? Y tiene 64 de RAM. Y estamos haciendo una simulación desde el martes de la semana pasada y a hoy no ha podido terminar el primer resultado. Miren, y nadie quiere decir que el equipo está bloqueado, nadie quiere decir que es que el equipo está dañado o se perdió. No, pero allá hay una ventanita que nos permite saber que él está haciendo ese ejercicio de simulación, ¿cierto? Y el ejercicio de simulación, pues para que lo entiendan, estamos simulando eh, el crecimiento de la pandemia en Envigado y en el sur del Valle de Aburrá, digamos unas variables eh, de confinamiento distintas. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. ¿Y para qué? Para que no nos arroje nada más un solo dato, para que ustedes se rían, pues.
y es cuántas camas de cuidados intensivos podría llegar a necesitar directamente el municipio de Envigado para las personas que viven en Envigado. Y no hemos podido, no ha terminado. Y al paso que va, no va a terminar, porque como hay dos variables muy complejas, cada vez que las relacionamos o cada vez que el sistema las demanda, como son resultados las otras, entonces el sistema vuelve y se reinicia indefinidamente. En eso estamos. Entonces, miren, es como la invitación a que lo vean así. Listo. ¿A qué velocidad se conectan los dispositivos? A la velocidad de la electricidad, o sea, a la velocidad de la luz. Esa es la conexión. ¿A qué velocidad responde? Eso es distinto. Para nosotros un dispositivo de entrada y salida opera positivamente o adecuadamente, ¿cierto? Si recibe y entrega la información que se le pide o que se le manda. Apréndanse en eso siempre. Un dispositivo de entrada y salida, ¿cierto? Opera adecuadamente si recibe la información que se le manda, ¿cierto? Y entrega la que se le pide. Un ejemplo, el teclado, que es el más sencillo de todos, ¿cierto? No se les olvide que un teclado es una adaptación eléctrica de un teclado de una máquina de escribir, ¿cierto? Simplemente debajo de ella colocan unos relevos y con el shift, como ustedes lo conocen, que es simplemente un negado, se duplica la capacidad del teclado. Y por allá apareció algo que para todos era muy entretenido, que eran los caracteres ASCII. A ustedes hoy no les toca. A mí me tocó crear tablas y facturas a punta de caracteres ASCII. Por eso existe una rayita, existe un angulito, existe doble raya, existe un cuadrito completamente relleno. Era porque en ese momento la construcción para verla en pantalla era mapear esos caracteres. Listo. Y después había que encargarse de que cuando usted los trasladara a la impresora los reconociera, los ubicara en el mismo lugar visual que usted lo estaba viendo en la pantalla, ¿cierto? Y mecánicamente lo transmitiera de una cinta a una hoja de papel. Listo. Cuando nacieron los escáneres, lo único que hacían era digitalizar una imagen de algo, ¿ya? El mouse, si quieren leer un poquito la historia del mouse, el señor que inventó el mouse lo rechazaron. Pues le dijeron que yo para que un mouse, si mi teclado se movía hacia arriba y hacia abajo, y así podía llegar a cualquier parte. Quien inventó el mouse dice, no, pero yo le tengo una forma vectorial distinta de moverse, ¿cierto? Y con base a eso usted puede recorrer todos los puntos de la pantalla sin tener que usar las flechas. No, no, a mí no me interesa eso. Y lo rechazan en IBM, ¿cierto? ¿Quién le cree y quién le copia? Apple. Apple es el primero en usar mouse comercialmente, ¿ya? Las primeras imágenes de los mouse no eran las más agradables. Y tenemos el otro dispositivo que nace desde sus orígenes con el computador, que es la pantalla, que no era más que una adaptación de un televisor con el afán de convertir rayos de tubos catódicos en una señal de pantalla, ya no directamente una imagen teletransmitida, sino una referenciación gráfica matricial en la pantalla. Entonces, ¿cómo se logra y cómo se organiza eso? Entonces, vamos a tener dos documentos de referencia, y ahí sí se los voy a empezar a compartir. ¿Listo? Entonces, ven ahí, muchachos, la imagen. Y la vemos. Listo. Entonces, muy importante, ¿qué es lo que vamos a reconocer como un sistema de entrada y salida? Miren, eso que les acabo de hablar, eso que les acabo de decir, se reduce básicamente a este elemento. Entonces, tengo un procesador que se va a conectar con todo el bus de datos. Tengo un procesador que administra verticalmente el almacenamiento de esa información, ¿cierto?
y luego lo traslado a unos elementos o unos dispositivos de apoyo en donde literalmente interactúo con el usuario. Entonces, característica número 2 del dispositivo de entrada y salida. Es la forma en que el sistema interactúa con el usuario final. Y entiéndase con el usuario final, no solamente otra persona, sino puede ser otro equipo de cómputo. Ejemplo, cuando nosotros usamos nuestros celulares, él se está conectando con otro computador y le entrega la información al celular. ¿Cuándo interactúa con usted? Cuando usted hace uso de su celular. Cuando un cajero electrónico se comunica con una central bancaria para validar o no la entrega de un dinero, ¿cierto? El usuario del sistema es el cajero en la red, ¿ya? Otra cosa distinta es usted con el cajero. Entonces, a eso me refería ahorita cuando yo les decía que eso es un relacionamiento de escala, ¿cierto? Entonces, aparece el segundo bus más importante, perdón, el primero, es el controlador. Dispositivo que no se controle no estará disponible para acceder a la memoria. Y si yo ya tengo memoria, entonces hablo de dos cosas, posición y contenido de palabra. ¿Listo? Algo bien interesante, y es estas cuatro cositas, muchachos. Diseño de los dispositivos de entrada y salida, además del rendimiento, han de completar aspectos de expandibilidad y recuperación ante fallos. La CPU está hecha nada más para relacionar registro A, registro B, igual resultado, ¿ya? Entonces hay que complementar y hay que apoyar al sistema con unos dispositivos microcontrolados generalmente que se encarguen de qué, de que el sistema no falle, y si no falla significa que está disponible, ¿ya? Y si está disponible, también tiene una limitante de capacidad física de almacenamiento. No, usted no tiene, hoy día usted no tiene ningún dispositivo que sea intangible, no, que sea lo suficientemente generoso para que nunca te ponga problema de almacenamiento. Listo. Segundo, conforme a las CPU son más rápidas, tanto así entonces se busca los dispositivos de entrada y salida. Ya a mí hace 20 años, 25 años, enviar a imprimir una hoja se demoraba más o menos 1.4 minutos, ¿ya? Hoy mandar a imprimir un libro, conozco un juguete que lo entrega empacado y todo, de hasta 1000 páginas, o sea, 500 hojas con tapa y empacado, ¿cierto? Lo hace en 3 minutos. Miren, ese es el afán. Yo, si hago CPUs muy rápidas, tengo que hacer ¿qué? Dispositivos de entrada y salida capaces de reaccionar a esa velocidad. Listo. Lo otro, hoy hay una cantidad, hay una demanda desmedida de los recursos. Entonces queremos cada vez que el celular tiene una mejor fotografía, pero una mejor fotografía entonces implica un mayor tamaño de memoria, entonces que esa memoria sea capaz. Hoy somos tan conchos que nos enojamos porque el celular tiene una cámara muy lenta, ¿cierto? Nos enojamos porque no vuela tan rápido como quisiera. Y así más ejemplos, los que ustedes quieran, que las impresoras son muy lentas para imprimir, que debería tener una administración de color mucho mejor, el toner debería ser ilimitado, entonces hacemos las impresoras sin fin, y todo ese tipo de cosas. Pero a la hora de la verdad, el concepto que los amarra va a ser esto, el ancho de banda. ¿Qué es ancho de banda? La velocidad con la que yo soy capaz de transmitir datos de manera efectiva para obtener un resultado eficaz. Repito, el ancho de banda da ese flujo de información que se genere para yo tener una comunicación efectiva, ¿cierto? Y y un resultado eficaz. ¿Listo? Lo último es que las máquinas interactúan generalmente para una persona, así sea un banco de servidores en una plataforma. ¿Por qué se los advierto? Porque muchas veces el concepto literal
de banco de procesamiento, ustedes pudiesen, ya las condiciones no los dan, pero pudiéramos poder organizar una ida a un CIR para que conocieran qué es un banco de procesamiento. Entonces usted se imagina lleno de computadores y lo que son unos gabinetes y unas neveras eh, de de la velocidad que hay ahí, pero no hay una CPU visible, no hay un mouse, no hay un teclado, no hay una pantalla. La universidad pasó hace 6 años, compramos un servidor de 430 millones de pesos y cuando llegó pedimos plata para comprar teclado, mouse y pantalla y el rector decía, pues ¿cómo así? Usted me está diciendo que compramos un equipo que valió 400 millones de pesos y no traía ni la pantalla. Claro, es que usted no estaba comprando pantalla, estaba comprando procesamiento, ¿cierto? Entonces, procesamiento, ¿qué va a hacer, muchachos? La capacidad de yo generar datos. Rendimiento, ¿qué va a hacer? La interacción de todo el sistema completo para el usuario final. Eso es rendimiento. Que yo como usuario final tenga una respuesta a tiempo, ¿cierto? Y de manera productiva. Está por salir segundos, transacciones por segundo. Tiempos de respuesta. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos un programa de 10, que se ejecuta en 10 segundos, en 100 segundos, perdón, donde son 90 segundos a tiempo de la CPU y 10 segundos restantes a tiempo de entrada y salida. En otras palabras, todo proceso y proceso. Uy, por aquí qué pena me está escribiendo. Andrés ya está conectado acá. Sí, profe, yo ya estoy conectado. Ah, qué pena, mi Andrés, que no había que en cuenta. Entonces, miren, muchachos, cuando yo voy a tasar los dispositivos de entrada y salida para ver qué tanto le sirven o no al sistema, voy a utilizar más o menos esta relación. ¿Qué es esta relación? El tiempo en que se tarda la CPU en procesar la información y el tiempo que se tarda en que esa información sea trasladada al dispositivo de entrada y salida. ¿Listo? Entonces, la mejora del procesamiento la mido en términos de la CPU. La mejora en términos del sistema, ¿cierto? La mido en el total desde el procesamiento del dato, y entiendas el procesamiento del dato desde que se lo entrego a la CPU, o sea que fue una entrada, procesó y sacó un resultado y se lo traslada nuevamente a los dispositivos de entrada y salida que lo estén esperando. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos muy básicos o más representativos que vamos a tener? Entonces, siempre vamos a tener una interfase o controlador del periférico, una manera en que el sistema lo va a reconocer y se va a comunicar con él. Es mixto, dependiendo de la característica física de lo que se haga, va a demandar un software, ¿ya? Y ese es el que permite y garantiza esta trilogía entre la CPU, la memoria y el periférico. ¿Por qué se hace la advertencia? Que muchas veces hay resultados que engañan y uno cree que van directamente al procesamiento. Y no, todos pasan por la memoria, pero están jerarquizados o priorizados. Ejemplo, teclado y mouse. ¿Cuáles son los dos más mimados de todo el sistema? Pantalla, como dispositivo de salida, entre comillas, porque acuérdense que todos cumplen las dos funciones, pero el peso se lo da a lo que más interés el usuario final le da destino de uso. Entonces, hoy ya nuestro, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó la época de los BlackBerry. Entonces la gente era feliz con el teclado BlackBerry porque era un teclado físico. Cuando empezaron a sacar los teclados digitales o virtuales sobre las pantallas, no gustaban, la gente desconfiaba. Hasta que empezaron a darse cuenta que tener el dispositivo en la pantalla versus un dispositivo mecánico en el escritorio
tenía la ventaja el de la pantalla porque él ya se estaba ganando ese tiempo de transferencia. ¿Listo? Entonces, esa es el relacionamiento. Y el otro es que la mayoría de los dispositivos están sometidos o condicionados a esto, que son o un dispositivo electrónico, un dispositivo mecánico o un dispositivo óptico. Entonces, de acuerdo a eso, la relación con el exterior puede o no estar 100% disponible. Un dispositivo óptico, una pistola de lectura de código de barras. Un dispositivo mecánico, el mouse. Un dispositivo mecánico, una impresora. Un dispositivo electrónico, una cámara de video. ¿Listo? ¿Cuál es el esquema básico de relacionamiento? Miren, tengo el periférico, tengo el bus del periférico y todavía no he salido el dispositivo de entrada y salida, ¿cierto? Genero la interfaz. ¿Y qué va a ser la interfaz? Es la manera física y lógica en la que yo voy a disponer de los datos que se generen, sean de entrada o salida, para poderlo transmitir al sistema en esos tres buses. Entonces va a aparecer la forma en que el dispositivo le diga a usted que está prendido o está apagado. Va a aparecer la forma en que le diga que hay o no hay capacidad de memoria. O va a aparecer la manera en que le diga que ya está lleno y que lo que usted pretende almacenar ahí o hacer ahí no está disponible. O viceversa, que tiene que esperar porque yo lo hago por etapas y a medida que vaya evacuando lo que usted ya me ha ido mandando, yo le voy requiriendo información. Ejemplo directo y concreto, una impresora de red. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces esas relaciones? Entonces, mire, la mayoría de los dispositivos hoy día tiene la característica frente al usuario de ser de entrada y salida. ¿Listo? Hay otros, lo que les decía ahorita, jerárquicamente, tienen más peso de entrada, como por ejemplo el teclado. El teclado para el usuario es más de entrada y salida. Perdón, es más de entrada. Ya, sí, entonces un teclado, ¿qué salidas tiene? ¿Ya? Un teclado, ¿qué salidas me muestra? Entonces yo puedo utilizar varias. Ejemplo, si mi teclado tiene los LED para yo ver si está en mayúsculas, en minúsculas, si está activado el NUC o no está activado, si está activado el, la captura de pantalla o el scroll, ¿cierto? Entonces me lo muestran con unos indicadores, unos LEDs encendidos, y esos son salidas. Listo. Un mouse. ¿Usted cómo sabe que el mouse sí está funcionando? Pues hombre, usted empieza a mover el mouse, ¿sí o no? Y usted sabe que si lo está moviendo a la derecha, el mouse se le mueve a la derecha en la pantalla. Si se mueve a la izquierda o si se mueve hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué característica tiene el mouse? Que solamente se mueve en dos dimensiones. Si usted lo levanta, se pierde esa relación. ¿Listo? Vamos. Y los más vistos, los más comunes, ¿cierto? Que son los dispositivos de almacenamiento, que son los que se llaman generalmente o más comúnmente de almacenamiento. Y almacenar significa saber dirección y saber contenido. ¿Listo? ¿Qué es lo otro? Dependiendo de cómo yo vaya a interactuar, entonces eso según el comportamiento, ahora según el compañero. De acuerdo a lo que yo o a quien yo le vaya a entregar la información, ¿cierto? Entonces mi compañero será otra máquina, se los mencioné ahorita con el tema de los cajeros electrónicos, o un humano. ¿Listo? Y otra característica importante que vamos a tener es esta, frecuencia de datos. La frecuencia de datos máxima es la que pueden ser transferidos, ¿cierto?, entre el procesador y el periférico o entre la memoria y el periférico. Generalmente nunca hay transferencia entre periférico y periférico sin pasar por la CPU. La única que sucede en esa condición es el bus de control o el bus de datos de energía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se marcan? ¿O cómo nos los han etiquetado? Entonces, los principales de entrada son el teclado, el ratón, el micrófono,
un escáner, ¿ya? Una pistola láser de esas de reconocimiento. ¿Cuáles son las de salida? ¿Cierto? Pues tenemos un audio, ¿ya? Tenemos una impresora puede ser un plotter, cualquier cosa, el principio de funcionamiento es casi el mismo, ¿cierto? Las láser, la pantalla gráfica, aquí donde vemos lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? Y así sucesivamente, sin que se nos vaya a olvidar que qué es un puerto, es una posición de memoria. ¿Qué es el contenido que hay en ese puerto? O ese bloque de posiciones de memoria son las que me van a determinar qué hacer. ¿Listo? Este documento se los dejo de referencia que ustedes acaban a conocer el funcionamiento de algunos de los dispositivos, ¿cierto? Entonces aquí van a conocer el funcionamiento de un mouse, ¿cierto? Un mouse simplemente es un transductor, ¿cierto? ¿Qué es un transductor? Cambia un movimiento mecánico X, Y, ¿cierto? Lo cambia por una representación en otro sistema de entrada y salida. Ejemplo, una fotografía. La foto, usted dispara una foto de su celular o de su cámara digital. La cámara tiene un sensor que convierte esa imagen en unos y ceros y hoy la guarda en la memoria. Y saber a quién se la transfiere dependiendo de eso. Entonces, aquí están estas relaciones. Miren, este es el matricial del mouse. ¿Listo? Otros dispositivos entonces de entrada y salida son los discos magnéticos. Aquí están las relaciones. Están las características como para que tengan una referenciación y los conceptos válidos. Me detengo aquí un momentico. Latencia. Todos los sistemas de lo que tenga que ver con computadores, con el mundo de la informática, tiene esta variable que es latencia. ¿Qué es latencia? El tiempo que se demora en obtener usted el resultado de lo que está haciendo. En sus temas de imprimir, y si el archivo es más grande que la memoria que le prestó la caché o la RAM, o es más grande que la memoria que tiene la CPU de esa impresora procesadora de datos, entonces se va a demorar más. ¿Listo? ¿De qué dependemos también ahora? Del tiempo de transferencia. Entonces hay transferencia inalámbrica, hay transferencia alámbrica, hay transferencia magnética. Entonces, dependiendo de ese tema, yo voy a tener la capacidad de tener un dispositivo mucho más. Listo. Vamos a hablar entonces de algo que es fundamental y son los buses de los datos. El bus de datos es un elemento pasivo, pero altamente activo. Me explico. Un bus de datos simplemente es un cable, un alambre, o un grupo de alambres conectados en paralelo, ¿no? Y lo hace pasivo. Pero su interactividad es que dependiendo de la calidad de eso, de esa vía de comunicación, ¿cierto? Mi sistema puede convertirse en un ahorrador de resultados. Ejemplo, un par de fibra óptica, muchachos, un par de fibra óptica monomodo .50 es capaz de aguantar más de 100.000 llamadas telefónicas, un par de fibra. Pero si usted quisiera representar eso mismo en un bus de datos de cobre, usted tendría casi 200.000 líneas de cobre. Eso es más o menos lo que vamos a ver acá. ¿Listo? ¿Qué es importante? ¿Cuántos datos tengo que transportar yo como mínimo? O señales. Pues primero, la de que si eso está prendido o apagado para poderlo controlar, la de control. Segundo, la dirección. Y tercero, la de contenido. ¿Usted qué hace? Dependiendo de lo que usted se dedique a usar el sistema, ¿cierto? Él le va a decir para quién sirve. O en otras palabras, ¿a quién le sirve? Y aparecen entonces estos conceptos que es de versatilidad
¿cierto? Y disponibilidad. Entonces, si yo estoy usando el micrófono para una llamada telefónica en mi celular, se pierde la disponibilidad de ese micrófono para grabar un video, para usar cualquier app, porque la prioridad la tiene eso. Y eso lo vamos a ver enseguida, o la próxima clase, con algo que se llama interrupciones. ¿Listo? Instrucciones o banderas que utiliza el registro fundamental de la CPU, ese que vimos por allá, ¿cierto? O instrucciones que van, o datos que van a interpretar nuestros sistemas operativos para que los aplicativos puedan alcanzar sus resultados. ¿Cuándo entonces un dispositivo es versátil? ¿Cierto? Entonces, cuando mi sistema, cuando lo reconoce, no se amenaza, no se bloquea y sabe para qué sirve lo que tengo puesto. ¿Ya? Hay una tendencia elevada, entonces ya queremos discos duros de estado sólido, ya queremos todos dispositivos de memoria RAM que nos dé más capacidad de administración en cada dispositivo, o sea, que tenga su RAM, para que no tenga que esperar la RAM del sistema, para que no tenga que esperar la validación de una transferencia. Pero eso de validar es necesario para todos, nadie se lo puede dar el lujo. Listo. Aparece nuevamente el bus de datos. La mayoría de ellos son paralelo para garantizar una buena conectividad al interior de los sistemas. ¿Por qué al interior de los sistemas? Recuerden que mientras más cerca esté yo de la CPU, más rápido me puedo desplazar o más movimiento, más rotación, perdón, de lo que yo almacene puede ser dispuesto. ¿Sí? Los buses son limitados, usted no le puede ampliar hasta lo que le dé la gana, aunque usted crea que pegándole al puerto USB de su equipo, otro USB que tiene otros puertos USB y otros, y esos así sucesivamente hasta lograr hasta 10, o sea 100, eso se volvería inadministrable. Y usted dice, hombre, usted lo que sumó ahí fue cuellos de botella entre las comunicaciones de que la CPU, la USB se pegue con la otra USB que está pegada y otro dispositivo, otro, y así sucesivamente. Pegarle una lamparita a la CPU, pegarle una lámpara, un tornavazos para calentar o mantener las bebidas calientes. Todo lo que usted le pegue al sistema, ¿cierto? Automáticamente se polariza, el sistema le va a decir, venga, ¿quién es usted? Venga, ¿usted qué tiene? ¿Listo? Aquí entonces caracterizamos las líneas de las tres líneas de control, indican el tipo de operación a realizar, así como todas las señales necesarias para realizar las peticiones y reconocimientos que demanda la CPU. Y lo hace a través del software. La línea de base, o sea, la línea de datos, perdón, que es la que me va a decir para dónde va la información que acabo de generar o que acabo de extraer o que acabo de relacionar, y el de dirección que me dice hacia dónde va esa determinada transacción o ese grupo o ese bloque de contenidos, en qué direcciones los voy a relacionar. En ocasiones la línea de dirección coincide con la de datos, que es lo que llamamos multiplexor dual, como el que ustedes vieron en la tarea que me tenían que relacionar. Por allá veíamos la clase pasada que la memoria tenía un ciclo. Dependiendo de eso, yo multiplexo no. Una transacción en el bus incluye dos partes. Enviar la dirección, recibir o enviar el dato, según el procedimiento del dispositivo. Nunca se les olvide. Una transacción en el bus incluye dos partes. Enviar la dirección, o sea, para dónde va el dato que llevo, ¿cierto? Y el segundo, intercambiar ese dato. ¿Ya? Eso es como si usted le dijera a un mensajero, oiga, mire, hágame un favor, vaya a esta dirección. Listo. Pero no le dijo qué llevaba ni qué recogía para traerme. No. Usted lo mandó a medias. O viceversa.
y usted le entregara usted era sentado en la sala de su casa y un familiar le dice, allá, entrega esto, por favor, y te entrega un paquete, pero nunca te dijo ni destinatario, ni te dijo una fecha, nada. Es básicamente es más o menos la analogía. Y las transacciones sí son las que de común acuerdo todos conocemos, que son las de salida y entrada. Salida hacia un dispositivo desde la memoria donde el procesador las ha depositado. Y entrada un dato desde un dispositivo de memoria donde el procesador puede leer. Entonces, cuando yo digo eso es de salida, es porque yo voy a solicitarle al dispositivo que me preste pago. Y si es de entrada, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a coger un dispositivo que todos le apuntamos a eso. Por ejemplo, una tarjeta aceleradora de video. ¿Por qué es aceleradora? Porque mientras el sistema no está disponible para ella, ella le ayuda a procesar, mejorar los resultados obtenidos y transfiere los resultados, más no los datos de donde se obtuvieron estos resultados. ¿Listo? ¿Qué es una transacción digital? Entonces, la transacción digital la vamos a manejar de dos tipos. Cuando usted sale con la intención de que el dato no regrese y temporalmente lo use, solamente algunos dispositivos, ¿ya? Entonces, independiente de eso, usted siempre necesita las tres cosas. Entonces, por eso siempre va a haber una solicitud de los datos de la memoria. Segundo paso, lectura de la memoria. Yo estoy asumiendo que a mi procesador me autorizó que llevara a la memoria esos datos. ¿Listo? Teniéndolos ahí, ¿cierto? Entonces ya me voy a esto, a la lectura de la memoria. ¿Qué significa la lectura de la memoria? Meterse al interior de la lógica que se puede en ese sentido. Y se muere es porque a falta de energía, yo ya no relaciono un dato con el otro. Tercero, el envío de los datos. Hasta que yo no reconozca que tengo memoria para funcionar, no me dan esa opción. Y esto es viceversa. El anterior era entrando datos, ahora es sacando datos. Ellos simplemente tomando a la memoria principal, que le digan a la CPU, miren, hay un dispositivo que está requiriendo esto y esto. Señor, usted es CPU, ¿tiene tiempo de procesarme? No, todavía no. ¿Se lo devuelven al dispositivo de salida? No. Queda almacenado en esa memoria. Puede ser la caché o la RAM. ¿Cuándo se pierde totalmente? La primera, cuando el sistema lo libere, o la segunda, cuando yo lo apague. La transacción, más no el dato. ¿Cuáles son los buses? Entonces tengo el bus de procesador de memoria, el bus de entrada y salida, y el bus backplane, que es el que estamos viendo ahorita ahí en esa imagen, y es él se encarga, digámoslo así, de las conexiones o de tener muy bien canalizado los conectores, la razón por qué ese conector es de X y o Z. ¿Cuál es el conector que está mandando la parada? El conector tipo C. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un conector que tiene una muy buena capacidad de respuesta versus el resultado esperado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? No, profe, hasta el momento no. Listo. Bueno, entonces, este concepto de backplane, ¿listo? Básicamente, ¿qué es lo que hace? Nos, nos referencia después de la CPU, nos referencia después de las memorias, ¿ya? Y nos cuenta o nos evidencia cómo es ese relacionamiento. A través de un solo bus de datos voy a hacer esas cuatro cosas. Fácil o difícil, depende. Pruebe, no me gusta, no le preguntan a uno. ¿Qué funciona así? Ejemplo, un celular. ¿Listo? Que puede ser lento. ¿Ustedes qué hicieron?
separaron parte de los componentes, los potencializaron de otra manera y volviéndose los integraron al sistema. Eso es más o menos lo que puede pasar. Mientras más dispositivos tenga yo pegados en un sistema, más riesgoso e inestable va a estar condicionado. Eso ya lo hablamos. Un sistema de computador con 3 buses, procesador de memoria, backplane y entrada y salida, básicamente tiene esta estructura. ¿Yo qué hago? Le quito responsabilidades a esta relación. Miren, muchachos. Procesador, memoria, le quito responsabilidades, las derivo y las administro. Pongo a cada uno de estos a hacer lo que tenga que hacer. Mire. Y yo simplemente, a través de este puente, voy a transferirle a la memoria y al puente los resultados. ¿Listo? Tenemos dos elementos, sincrónicos y asincrónicos. ¿Listo? ¿Qué son sincrónicos? Incluyen una señal de reloj en las líneas de control. En otras palabras, todas mis transacciones, mi forma de hacer las cosas, o arriba o abajo, o más 5, o más 3.5 voltios, por así decirlo, para un 1 y menos 3 voltios para un 0. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Para yo poder decir, hombre, eso es muy largo o eso es muy corto, aparece el reloj como referencia. No necesariamente es el reloj de la CPU. ¿Listo? Eso es importante tener. ¿Y qué me va a decir, hombre? Me va a decir cuánto tiempo me voy a demorar leyendo. Me va a decir cuánto tiempo me demoré entrando al acceso o tener la disponibilidad. Y me va a permitir entonces, en la medida en que yo baje este pulso de reloj en frecuencia, tengo la oportunidad de que los dispositivos hereden esa frecuencia. Es un ejemplo radical. Si usted coloca una memoria USB 1.0 en un puerto 3.0, la memoria amaga a funcionar, pero no rinde igual, porque su forma de transmitir, su forma de comunicarse, aunque es de años atrás, era eficiente para sí en su momento. Mientras que hoy, conectado con los puertos 2.0, 3.0, a esa CPU, a esa USB, perdón, le va a tocar negociar conectividad e interferencia en este orden de ideas. ¿Listo? Entonces, tengo el pulso del reloj de referencia, la orden de lo que voy a hacer. Simultáneamente voy a preguntar dónde va a ir esa dirección. ¿Cierto? Tengo que irlos alimentando, garantizar que ahí están esos datos para transferirlos hasta que llegue a quien me lo reciba. ¿Listo? Estos son los sincrónicos, son los que están referenciados al reloj. Y los asincrónicos no necesariamente están asociados a un ciclo de reloj, sino a una actividad específica. Digamos lo que hoy la USB 3.0 tiene esa característica sincrónica. Necesito un protocolo específico para operar, que vienen los RAID. Necesita validarse ante el sistema para que no tenga inconvenientes en el acceso o en el tráfico de la información. ¿Listo? Pero tiene algo más especial. Los asincrónicos, como ellos no están condicionados por el ciclo de reloj, les toca negociar, con la CPU que ya está sincronizada. Entonces dice, yo me sincronizo con usted el primer pulso, de ahí para adelante yo me desincronizo, pero ya quedo en la red y yo ya me garantizo hacerle lo que corresponde, o a lectura de datos, o a grabado de datos, o a la reserva de esos datos. Listo. Aparece entonces la principal relación que a todos nos incomodó durante mucho tiempo y era la relación maestro-esclavo. ¿Ya? ¿Qué es el maestro-esclavo? Hay un bus de datos priorizado. Hay un bus de datos que tiene la primera oportunidad por encima de los demás. Listo. Eso es lo que vamos a llamar el maestro
Y el esclavo, ¿cierto?, es quien responde a la dirección. En otras palabras, yo transfiero información y el esclavo simplemente se encarga de obedecer. ¿Y obedece de qué manera? O alberga datos o los integra. No hay otra más. El arbitraje de los buses, esto se los dejo para que ustedes lo lean. Muchachos, ¿cómo puedo calificar yo los buses? Los puedo calificar dependiendo de los tiempos, ¿cierto?, en los que yo logro transmitir el total de la información. Entonces, de pronto el bus paralelo es más rápido porque con uno solo, y si es de 16 bits, tengo 16 bits de atacada. O puede ser serial, en donde yo determino qué dispositivo es, le aviso al sistema que me voy a conectar con él de manera serial, ¿ya? Y testeo o verifico. Es testear cuando usted tenga una CPU, una USB a un puerto, y ella le dice el dispositivo ya está listo para usarse. ¿Listo? Estos son diagramas de conectividad. Vamos aquí un momentico. Mire, ¿qué es el arbitraje? Prioridad e impactabilidad. ¿Qué es la impactabilidad? Es, hombre, lo que necesite primero el servidor. Dígame qué necesita y yo le cuento al sistema y lo programo en el sistema, o lo priorizo o lo aplazo. Esta tablita, téngala muy en cuenta. Relaciones. ¿Qué hace? Entonces es la opción hay de esa transferencia, lo que yo tengo, ¿cierto?, y lo que cuesta o el impacto que tiene en lo que cuesta. Un bus estándar, ¿qué es un bus estándar de entrada y salida? ¿Cierto? Entonces es el que ya dijimos ahorita, me entrega información o me deja leerla, ¿ya?, o me deja guardarla en él. Proveniente de los periféricos. ¿Listo? Entonces, la estandarización de los buses, ¿cierto?, proporciona de que un fabricante pueda hacer dispositivos que sean compatibles con otras máquinas, con otros productos. ¿Quién ha sido o había sido el más ranchado con eso? Apple. Apple es un poco excéntrico con respecto a sus buses. No todos y no siempre tienen el mismo formato, las mismas características, incluso hasta la forma física del conector. Miren que un cargador de iPhone es diferente a un cargador tradicional de USB. ¿Listo? ¿Ante quién avalan esos? ¿O cuándo nace uno estándar, o cuándo nace una nueva forma de conexión? Cuando la IEEE, que es la casa más importante de los ingenieros eléctricos y igual eso es lo que significa Instituto Internacional de Eléctricos y Electrónicos, es la que dice, eso es un estándar, liberan el estándar. ¿Qué no liberan? Ojo, para que lo sepan, ¿qué no liberan? La disponibilidad y la operatividad que le va a dar cada funcionario a ese estándar. ¿Listo? Entonces, hay unos que existen desde el principio de los tiempos y otros que se han ido creando. PSI, ya lo han escuchado ustedes muchas veces, ¿cierto? Y es el tipo, es el bus Wagon One Flight de propósito general, o sea, es el que yo tengo disponible para conectarme para todos, ¿cierto? SCSI, ¿cierto?, es Small Computer System Interface. Entonces, es un bus de tipo entrada y salida en paralelo, o sea, que ya no es serial, no es largo, generalmente de 8 buses
8 líneas de datos, o sea que más o menos es de 2 a la 8 para organizar. Plata, eso ustedes ya han escuchado. Yo quiero un dispositivo, un disco duro con conectividad. Ya aquí la ventaja que hay. Y tenemos los USB o el Universal Serial Bus, que sirvió para más allá, lo piensan buscando la forma de ir creciendo la memoria a medida que la fuera teniendo disponible y se vuelve comercialmente más aplicable. ¿Listo? La tablita entonces, muchachos, relaciona este bus de datos en términos de a qué velocidades funcionan, qué características son las más relevantes y las más determinantes. Y aquí entonces viene lo que yo les decía, que es el crecimiento distribuido de la CPU. Yo me voy pegando, pero a la hora de la verdad la vuelvo cada vez más lenta. Y por último, vamos a ver esto, son las interfaces. ¿Qué es una interfase? Entonces, yo ya garanticé la parte física. El dispositivo mecánicamente, como juguete, funciona bien. El bus de datos, como medio de transferencia del control y de los datos, estén al alcance o estén a la medida. Para eso, entonces, ¿en qué nos apoyamos? En las interfaces. ¿Listo? Y esta es una estructura de interfaz. Miren así, están los 3 buses, los acá. Internamente tengo un registro de datos, internamente tengo un registro de control de estado que se alimenta aquí, de estas dos. Listo. Miren pues, tengo la lógica de control de entrada y salida. ¿Quién me la controla? Este señor. Y tengo las demás controladas. ¿Cierto? Y ustedes me dirán, pero ¿por qué no va entonces directamente del bus de direcciones al dispositivo y nos ahorramos el paso por acá? Porque yo no me puedo ir desmedidamente al dispositivo sin saber si existe alguna disponibilidad para poderlo usar. Usted está en una videoconferencia y se va a tomar una selfie o a tomar una foto. ¿Qué le pasa? Tumba la señal y vuelve y la libera para que vuelvan y me la pidan. ¿Listo? Entonces aquí vemos dos ejemplos, uno de un disco duro de almacenamiento constante y uno de un dispositivo periférico, o sea, que está por fuera de esa CPU, de esa mainboard, de esa CPU, de esa torre, y es como, por ejemplo, una cámara, una unidad de CD, que hay ahí un componente mecánico, hay un componente óptico, eh, tenemos una webcam, pues una cámara de estas que tiene específico uso y que usted no la puede utilizar sino para eso cuando esté tramitando o haciendo transferencia de datos. Listo. Entonces, muchachos, vamos a parar acá para que la próxima semana veamos esto y no nos quede empezar, que son las comunicaciones o las funciones del sistema operativo en términos de los dispositivos. ¿Qué hacen? ¿Cómo los usan y cómo los disponen para ese uso? ¿Listo? Entonces vamos ahí y vamos a tratar este otro documento. ¿Listo? Ay, se me perdió. Okay. Aquí están los aspectos lógicos. Entonces, muchachos, vamos a dejar aquí. Escucho las dudas, los comentarios que necesiten
En el foro ya debe estar apareciendo los dos videos, porque el otro definitivamente sí salió del todo. También se debe estar activando después del mediodía o de medianoche, no recuerdo bien qué fecha está, para sincronizar eh, lo que hoy hace escalable un sistema de cómputo. Porque a través de quién se escala, a través de los periféricos. Entonces, dependiendo del nivel de interacción que tenga, eso va a ser o muy importante o poco importante. Los que ya vieron Cisco se dan cuenta que entonces yo tengo por allá un periférico que se llama bridge, un puente, pero también tengo por allá uno que se llama un hub, por allá tengo otro que se llama fuerza de enlace o relación de enlace. Entonces eso es lo que vamos a ver a razón de esto que vimos el día de hoy. ¿Listo? ¿Alguna? Luis, te escucho. No, Profe, por ejemplo, cuando el computador muestra que consume RAM y CPU cierto en porcentajes, ¿hasta, hasta qué punto es óptimo que se consuman esos dos esas dos cosas como para que el PC funcione bien? Porque yo a veces abro el Team y me pongo a abrir otro juego ahí y veo que como que se me dispara, creo que la CPU, y no, eso se tuesta eso. Claro, y muy acertado tu comentario. O sea, el rendimiento y el procesamiento son dos cosas distintas. El rendimiento es el resultado que yo necesito al final. Y el procesamiento es qué tantas transferencias de datos tengo que hacer yo para garantizar ese resultado final. Miren, por ejemplo, hay equipos de cómputo para gamers que valen 30 millones de pesos. Uno dice, hombre, ¿y un gamer para qué tanto? Cuando usted lo mira, vale eso, es porque él tiene núcleos de procesamiento con asignaciones específicas para actividades específicas. Entonces, no es ni bueno ni malo. Lo malo es esa demanda que usted le esté metiendo al equipo, que él sea capaz de resistirla. Que créame que cuando él ya no la vaya a resistir, cuando él ya vea amenazada su funcionalidad, aparece que lo que vamos a ver la próxima clase es el juego de las instrucciones. El hombre, no, pare, o desagrégueme la información, o no va más, porque se tuesta literalmente el dispositivo, hay que resetarlo, hay que apagar. Lo ideal del procesamiento es sacarle todo el que da. Procesar a 3.5 GHz con los 11 núcleos, eso es lo mejor, ¿ya? Pero acuérdense que esto es una transferencia escalable. Mientras yo más me aleje de la CPU, más lejos, más lento me vuelvo. Y me grueso mis datos. Pero mientras más yo me acerque a la CPU, tendrá que ser muy pocos datos porque son a una muy alta velocidad. Entonces, eso va a depender, esa medición que hay en Windows, no es la más confiable, por cierto. Lo que me está diciendo es, vea, según la CPU y lo que yo he almacenado en X periodo de tiempo para este tipo de cosas, eh, usted está comprometiendo o no el rendimiento de la máquina. Pero eso lo entendemos mejor la próxima sesión, que veamos cuándo se disparan las interrupciones. Por ejemplo, ¿cuál es la interrupción más poderosa que hay en un sistema de cómputo? Control al suprimir. Usted le da eso y ¿qué hace el sistema? Cuando reconoce esa conexión de teclas, para todo, y ahí lo lleva usted a un mapa de tareas y dice, vea, según esto, usted tenía este rendimiento, según esto, usted tenía, este era el que estaba a punto de bloquear, este se le bloqueó porque no le mandó ni recibió la información de manera oportuna. Ahí vamos a valorar, por eso que vimos hoy, más lo que vamos a ver la próxima sesión, vamos a valorar eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? profe, Sí. entonces entonces el video que acabaste de montar sería como en el foro, es uno de los dos videos que no daban anteriormente. Ajá, sí. Lo que pasa es que ese video es de History Channel. Entonces, por derechos de autor, lo tumban.
Incluso esa es la dificultad que estoy teniendo, muchachos, para colgar estos contenidos en YouTube. Porque como estamos con esta demanda tan alta de contenidos, están requiriendo porque hay gente que se roba contenidos o no hace las menciones de a quién está aludiendo la cuenta. Ejemplo, esos videos son de History, entonces la gente los pone, los juega como propios y eso tiene unos derechos de autor. Pero siempre hasta ahí el video, siempre. ¿Cierto? Entonces ya ahí les redireccioné eso, trabajamos con esos dos y ya que hoy empezamos a ver esto de las instituciones y todo, ya les voy a poder poner la otra noticia en el foro, de que lo que vamos a discutir, así no sea, sino esas dos discusiones. Porque les voy a proponer la próxima clase una actividad para no cargarlos ni no levantarlos. Ustedes en este momento me están debiendo la de los sistemas de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, les doy plazo, estaba hasta hoy, hasta el viernes, perdón, les doy plazo hasta la otra semana para que me la entreguen. Creímos que debemos hacer en pareja, ¿cierto? Profe, me repites que no te escucho, se te escuche un poco entrecortado. ¿Aló? Profe, ¿y ese trabajo dónde está? Eso no está, no lo encontramos. Usted no lo ha enviado todavía. Exacto, Sí. el taller que mencionaste, no lo has montado. Como que no, o no se ha activado. Espera, que tengo abierto No. aquí, está activo. Contenidos. Ah, sí, señores, tienen toda la razón. Está aquí apagado el contenido. Entonces ya lo organizo. ¿Listo? Y ahí está después de los registros de la CPU. Claro, está antes del tema que estamos viendo hoy, que es el de dispositivos de almacenamiento. Listo. Ya enseguida les mando la minuta para esa actividad. ¿Listo? Ok, profe. Listo, profe. Profe, ¿y para cuándo sería? A Vamos la para la otra semana, Listo, hágale. antes de que levanten el confinamiento. Listo. Listo, profe. Bueno, muchachos, un feliz día. Muchas gracias por participar y nos vemos entonces dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, Listo, profe. profe. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias. Luego, feliz día. Chao, gracias. Gracias. Gracias, profe. Profe. Feliz día, profe.